Bien, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco a todos ustedes su presencia. Para nosotros es realmente un verdadero placer, un verdadero honor recibir, gracias a las gestiones realizadas por los ya amigos de la casa y además miembros de una comisión especial que hemos creado hace poco tiempo y que realmente ya ha tenido mucho éxito con estas actividades que venimos realizando, la anterior con el embajador de Suiza y hoy con el embajador de Japón, dos grandes países que a nosotros nos indican siempre el norte, no solo porque están en el norte del hemisferio, sino porque son el lugar a donde apuntamos cuando queremos buscar ejemplos de países que se han sabido desarrollar y que han crecido aún frente a circunstancias muy complejas, como han sido guerras mundiales, como han sido situaciones muy dificultosas. Y hoy por hoy, el momento quizás más duro que esté pasando en esta década la humanidad, que es la pandemia que nos está azotando a todo el mundo, y que cada país fue tratando de llevar adelante según sus posibilidades y según su cultura, siempre por supuesto teniendo en consideración los adelantos técnicos, los adelantos científicos, pero es claro que la organización social se pone a prueba, que la organización jurídica se pone a prueba y que la economía está a prueba en esta difícil circunstancia que nos está tocando vivir. Justamente por eso es importante para nosotros, como una pequeña comunidad de Latinoamérica, como es la comunidad de Argentina en general y de nuestro espacio aquí en Morón, ir conociendo los aspectos de cómo fueron enfrentando esas situaciones hermanos, porque así los consideramos, también a los hermanos de Japón. La comunidad japonesa en Argentina ha sido muy próspera, ha acompañado en todo el desarrollo de nuestro país, particularmente en nuestra propia zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Justamente se encuentran invitados y espero que estén presentes, no lo pude constatar, miembros de la comisión directiva de la Asociación Japonesa Seibu, bueno, que de alguna manera están trabajando por mantener la cultura japonesa en el oeste, en nuestra zona, el señor Doi, la señora Ryoki y la señora Juárez, y por supuesto en representación que no puede estar la señora Tamajiro, todos ellos también agradecidos de su participación, pero no puedo dejar de agradecer muy especialmente a Kevin Loy, que ahora le voy a ceder la palabra, y a Lucas, que nos ha acompañado en un esfuerzo para que hoy pudiéramos tener presente al embajador de Japón en Argentina, y por supuesto a quien ya está trabajando incorporado en nuestro equipo de hace un tiempo, que es Gonzalo Lera, todos colegas que entienden que estamos en una situación muy especial, que estamos en un colegio del conurbano bonaerense que recibe muchas de las complicaciones propias de una población en muchos casos empobrecida, afectada por su situación social y ahora mucho más afectada por la situación económica, efecto directo de esta pandemia inesperada. Entonces, yo quiero agradecerles a todos ustedes que hayan acompañado en este esfuerzo que estamos haciendo, pero sin duda el primero que tengo que agradecer por sobre todas las cosas es al embajador de Japón, a Nakamae, por acompañarnos en este espacio. Y sin más prolegómenos, darle ahora la palabra a Kevin y decirles que esta, por supuesto, es la casa de ustedes, es la casa de la abogacía,
y que como nosotros estamos trabajando todos los días para lograr que haya una administración de justicia acorde a este tiempo extraordinario, pero que no debe detenerse, la justicia como la salud, como la seguridad no deben detenerse, porque en eso va la vida de las personas. También creemos que tenemos que escuchar y aprender de las soluciones que otros no han tomado para poder emprenderlas nosotros también. Así que en nombre del Colegio de Abogados de Morón, muchas gracias y esperamos que disfruten de lo que seguramente va a ser una charla más que rica y más que productiva. Muchísimas gracias y le doy la palabra a Kevin para que nos haga sus comentarios y su presentación. Gracias. Bueno, gracias, presidente Jorge Frega. En primer lugar, agradecerle la presencia al señor embajador de Japón por prestar su muy valioso tiempo en este encuentro virtual, en esta nueva etapa tecnológica que nos encuentra a través de este tipo de comunicaciones. Agradecerte, Jorge, por el espacio que nos diste para poder conformar esta comisión y para poder traer este tipo de personalidades que para nosotros, no solamente como colegio, sino como sociedad, nos son, como bien vos dijiste, un modelo a seguir. Creemos que en esta nueva etapa, aprender de estas experiencias que han vivido distintos países, como en este caso nos contará el embajador de Japón, con este norte que nosotros siempre vemos en estos países tan desarrollados y a los cuales tomamos su ejemplo. Quiero agradecerle también a todos los presentes por formar parte y hacer que estas reuniones puedan ser. Agradecerle a muchos funcionarios judiciales que están presentes también, y al resto de las personas que tampoco son abogados, pero así todo han tenido este interés en sumarte a este tipo de actividades, a esta apertura que está dando el Colegio de Abogados a integrar no solamente a los abogados y abogadas, sino también a distintas personas, a incorporarlos y hacerlos parte de esto. Así que gracias, doctor Frega, gracias, embajador de Japón, por darnos esta oportunidad de poder acercar a este enorme país a nuestro colegio, y ojalá que esto sea el principio de las relaciones que vayamos a entablar desde nuestro querido colegio para una cultura tan importante que es para nosotros la de Japón. Y nuevamente agradecerles y le cedo la palabra al señor embajador. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quisiera saludar y agradecer al doctor Jorge Frega, presidente del Colegio de Abogados de Morón, al doctor Kevin Lioy y todos los integrantes del colegio que hicieron esta ocasión posible. Y mis cordiales saludos a todos los participantes en esta ocasión. Estoy tan agradecido por esta ocasión, esta oportunidad de compartir nuestra experiencia con ustedes, porque, bueno, como voy a repetir en la conclusión, es una enfermedad que no conocemos, no conocíamos. Por tanto, lo más importante es es compartir la experiencia y el aprendizaje, porque por el momento no hay una receta única para curar o hacer frente a esta pandemia. Bueno, esta tarde quisiera explicar primero cómo Japón ha enfrentado esta experiencia de COVID-19. Primero, un poco una explicación cronológica y luego quisiera explicar las medidas tomadas, y no solo como hechos, sino también los pensamientos, las discusiones, los descubrimientos que hicieron en Japón para elaborar las medidas que tomamos. Y luego quisiera hacer un poco de referencia a las medidas tomadas en el sector judicial,
con un poco de introducción de cómo es el sistema judicial del Japón. Es bastante diferente del que tienen aquí en la Argentina. Bueno, entonces voy a explicar, proceder con algunos dibujitos, algunos gráficos que preparé. ¿Está? Ok. Bueno, primero la cronología. Este es el gráfico que muestra el número de los confirmados diarios de COVID-19. Recientemente, bueno, hace una semana registramos otro pico que es 1.600 personas diarias. Se ve que hay dos, digamos, brotes, dos auges. Primero en marzo, abril, y segundo, ahora esas 2-3 semanas. En Japón, esta pandemia, o sea, esta propagación de la enfermedad comenzó bastante temprano. Ya a mediados de enero se detectó el primer infectado. Los primeros contagiados son los que regresaron de Wuhan, China, y eso era en enero. Pero como se nota en este gráfico, los números eran son mínimos. Se pudo contenerlo de una manera epidemiológica. Pero durante este tiempo hubo una experiencia, una anécdota muy importante, es el caso de crucero Diamond Princess. Es un barco crucero que llegó al puerto de Yokohama, muy cerca de Tokio. Esta es una copia de una página web de Los Angeles Times, pero salió noticias internacionalmente porque el episodio es siguiente. Es un barco turístico, crucero, que en 25 de enero estaba en Hong Kong y un pasajero hongkonés salió del barco y ahí se confirmó que estaba infectado, tenía coronavirus. Y después, 10 días después, el día 4 de febrero, llegó al puerto de Yokohama. Son 3.700 personas de pasajeros y tripulantes y llegaron de una vez al puerto y no sabemos cuántos son los infectados. Entonces, desde ahí comenzó una operación de cuarentena de una enfermedad que no conocíamos. Y al fin se detectó se confirmó que son 706 personas infectadas. Tardaron 2 semanas en esta operación de cuarentena. Hubo muchas noticias que salían internacionalmente, hubo muchos comentarios, muchas críticas en cuanto a la operación. Se debe mucho a la falta de información, falta de conocimiento, pero lo que pasa es que durante esta operación, los expertos japoneses aprendieron mucho de esta epidemia.
Y eso ayudó a las operaciones posteriores en el Japón. Otro asunto muy interesante es que aquí, con este episodio, surgió un asunto legal muy interesante. Es un barco de nacionalidad de Reino Unido. Es un barco británico. Y el barco es propiedad de una empresa norteamericana. Y pasó por Yokohama, un puerto en Japón. Bueno, entonces, ¿quién es responsable de la administración sanitaria dentro de ese barco? Legalmente, dentro de ese barco está bajo la jurisdicción del Reino Unido. Estrictamente, es Reino Unido que tendría que manejar toda la cuarentena, pero prácticamente no es posible. ¿Y cuál es la responsabilidad de la empresa dueña de este barco, que es norteamericana? Bueno, surgieron varios asuntos para discutir sobre este caso, pero bueno, como no tenía tiempo, el gobierno de Japón se puso a intervenir y hacer toda la cuarentena desde el punto de vista humanitario. Bueno, ese fue un episodio, pero pasó. Y luego la segunda oleada vino de las personas que regresaron de Europa y de Estados Unidos. Y de ahí hubo un auge de contagiados. Se confirmó hasta 700 personas diarias de confirmadas. Y ahí el gobierno de Japón declaró el estado de emergencia. Y hubo varias medidas restrictivas de las actividades económicas y sociales. Afortunadamente, después de 7 semanas, se contuvo el contagio y ya en la mitad del mayo y en junio se bajó el número de contagiados. Y ahora, en julio, agosto, hay otra oleada, aumento de últimas semanas, algunas veces pasando 1.500 personas. Bueno, esto por una parte se debe al número de testeos que hacen estas semanas. Hay un aumento de capacidad de testeo estas semanas, mucho más que en abril, mayo. Esto también afecta, pero esta vez es otra característica, es que el contagio ocurrió en los lugares de entretenimiento nocturno, en barrios nocturnos. Así que es de una propagación de carácter diferente. Y muchas personas preguntan si el gobierno de nuevo tendría que declarar de nuevo estado de emergencia con medidas restrictivas. Por el momento, la respuesta es que no. Ahora no consideramos que sea necesario poner medidas restrictivas en este momento. Y eso lo voy a explicar después. Bueno, pero una anticipación es que este es el gráfico del número de pacientes graves en Japón. En mayo, el número de pacientes eran 350 y ahora son un poco menos de 200 personas. Así que a pesar del número de confirmados
aumentados, el número de los pacientes graves son menores que la experiencia anterior y consecuentemente la ocupación de las camas del sector del sistema sanitario. Es una de las razones por la que Japón todavía no considera necesidad de estado de emergencia. Pero hay varias consideraciones que después, o desde ahora, voy a explicar. Durante el estado de emergencia de abril y mayo, las principales medidas adoptadas incluían las medidas ya conocidas, de evitación de salidas no urgentes, cesación de clases en escuelas, limitación de actividades a algunos rubros de comercio y otras. Pero lo característico de estas medidas durante el estado de emergencia en abril y mayo es que casi la totalidad de las medidas adoptadas no son de cumplimiento obligatorio. O sea, no hubo aislamiento obligatorio, no hubo cuarentena con multas, sino que todo dependía de la buena voluntad de los habitantes. ¿Eso por qué? Eso es porque se debe a que la legislación japonesa interpreta en forma restrictiva la facultad del gobierno de limitar compulsivamente el derecho de los individuos ciudadanos a desarrollar sus actividades. Bueno, consecuentemente llamó la atención global si estas medidas flojas realmente funcionaron. El resultado es el número notablemente bajo de los contagiados y una vez se contuvo esta propagación. Y con el auge que ya tenemos, ahora el número es lo siguiente. El número acumulado de los confirmados son 58.473 a la fecha de hoy. Y el número de decesos es 1.148. El número de recuperados son 42.943. Así que es un número bastante bajo en comparación internacional y aún menos considerando el número de habitantes, que son 125 millones. Entonces, la prensa internacional de nuevo comenzó a preguntar el por qué. ¿Por qué funcionó? Y hablaron de varias cosas, de condiciones sanitarias, calidad de servicio médico, nivel de higiene o incluso las costumbres, los aspectos culturales, como muchas veces se hablan de que los japoneses se agachan, no se abrazan, no se besan, se quitan los zapatos al entrar a la casa. Los barbijos es una costumbre ya popular desde antes del coronavirus. En invierno, para prevenir la influenza y el gripe, es muy común ponerse el barbijo en la calle. E incluso en primavera, para evitar el mal de pólenes, mucha gente pone los barbijos. Así que algunos argumentan que estas costumbres también ayudó. Bueno, pero más allá de esas discusiones, que se explica que las medidas adoptadas reflejan algunas estrategias elaboradas con el aprendizaje y con las contribuciones de los estudios epidemiológicos.
Aquí en la pantalla se muestran los ejes claves de las medidas tomadas en Japón. Son dos. Uno es detección temprana de oleadas de transmisión y segundo, la mayor atención puesta a los focos infecciosos, los que llamamos clusters. En la base de estas medidas hay líneas prioritarias estratégicas que son tres. Primero, se puso prioridad al cuidado a los pacientes de edad mayor y con síntomas severos. Se sabía en Japón desde temprano, con esta experiencia de etapas tempranas, que la gente de edad mayor son más vulnerables frente a COVID-19. Y Japón es una sociedad con su población con un envejecimiento muy avanzado. Casi 3 de cada 10 japoneses tienen más de 65 años. Esto quiere decir que en Japón, una vez la propagación de COVID-19, eso podría generar un aumento brusco de los pacientes con síntomas graves. Así que hubo un enfoque muy fuerte a prevenir el contagio de la población de edad mayor. Segundo, se ha puesto énfasis en evitar el colapso del sistema sanitario. Es para priorizar la atención de los pacientes graves. Y tercero, se ha tenido en cuenta la importancia de minimizar los efectos negativos de las medidas sanitarias a las actividades económicas. Bueno, voy a explicar un poco las bases científicas que apoyan estos argumentos. Durante las etapas iniciales de la propagación, incluso el caso de este barco crucero, los estudios epidemiológicos identificaron algunas características propias de la infección de COVID-19. Como se muestra en este gráfico, en las epidemias ya conocidas como influenza, casi todos los infectados tienen síntomas aparentes y a veces graves, por lo que es relativamente fácil detectarlos. En cambio, en caso de COVID-19, la mayoría de los infectados son asintomáticos, por lo que su detección es más difícil. Bueno, este fenómeno ya es de conocimiento global, pero en Japón se aprendió de esta característica de COVID-19 ya en marzo y abril. Y se reflejó este conocimiento a las medidas. Segundo de las características es que en caso de influenza, cada infectado transmite el virus a una o dos personas. Pero en el COVID-19, aproximadamente el 80% de los infectados no transmite la enfermedad a otros. Y un poco más de 10% la transmite a una persona sola y menos de 10% son los que transmite a numerosas personas. Esta transmisión de 20% de los infectados a una o más personas genera grupos de infección, a los que se denominó clusters. Y los expertos entendieron que se podría contener la escala de propagación del virus por medios de contener estos clusters. El gobierno japonés adoptó esta teoría de detección de los clusters para programar las medidas contra el contagio. Bueno, entonces, ¿cuáles son las medidas tomadas? En el caso de epidemias como la influenza, lo normal es detectar la ruta de infección con un rastreo prospectivo. Quiere decir, se identifica
a las personas que tienen contacto cercano con el paciente y que se pueden convertir en futuros pacientes. En caso del COVID-19, en cambio, no es posible descubrir los clústeres solo con esta medida de rastreo prospectivo, porque como mencioné antes, la mayoría de los infectados son asintomáticos o presentan síntomas muy leves, y lo conflictivo es que el 20% con síntomas no necesariamente coincide con el 20% infecciosos. Por tanto, en adición del rastreo prospectivo, se viene efectuando el rastreo retrospectivo. Rastreo retrospectivo es rastrear las actividades de los infectados durante los días anteriores a la aparición de la enfermedad para identificar el lugar de origen común de la infección y tratar de identificar comprehensivamente a las personas que tuvieron contacto estrecho en ese lugar y así posibilitar prontos tratamientos y prevenir más infecciones. Otra medida que se tomó para controlar los clústeres es la campaña de las 3 Cs. A través del rastreo retrospectivo se confirmó que los clústeres se generan en lugares con ciertas condiciones. Primero, espacios cerrados sin ventilación. Segundo, concentración de personas. Y tercero, contactos cercanos de personas. Este descubrimiento fue la base de las campañas de evitar las 3 C, que llamó al pueblo a evitar estas condiciones en cualquier motivo. Esta campaña de 3C se adaptó por la Organización Mundial de Salud, y la OMS también se puso a promocionar este hábito. También sabemos que hay polémicas sobre mascarillas o barbijos. Como mencioné antes, en Japón, además de que ya es una costumbre, en Japón se prevalece una convicción desde el principio de que para prevenir este COVID-19 es útil ponerse barbijos. Y se viene comprobándose científicamente. Y además, recientemente, estas semanas, se opina, en adición de evitar estas 3 Cs, se viene enfatizando la importancia de evitar hablar en público en voz alta. Todo tiene que ver con gotas, microgotas. Este gráfico muestra una simulación hecha con supercomputadora, utilizando la inteligencia artificial, de cómo se dispersan las gotitas cuando una persona habla en voz alta. Este gráfico muestra la persona en la última fila en el centro hablando en voz alta y sin barbijo. Y como se muestra en la parte de arriba por la derecha, en 1,7 segundos ya se dispersan las gotitas de varios tamaños hacia las personas de la fila delantera. Cuando se utiliza el barbijo, esto es la demostración de la simulación. Claramente se muestra que se previene la dispersión de gotitas grandes y solo las gotitas pequeñas flotan hacia arriba. Y fíjese el tiempo que duró
Este duró casi 10 segundos. Así se nota claramente la diferencia de dispersión de gotitas y microgotas utilizando los barbijos. También el efecto de hablar en voz alta. Una persona de pie hablando en voz alta hace dispersar las gotitas. Las grandes se quedan por abajo, pero las pequeñas microgotas se permanecen a la altura de cabeza. Así que, bueno, charlando en un ambiente cerrado, con poco movimiento del aire, es muy probable que estas gotitas, sin saber, lleguen a otras personas. Bueno, tengo que pedir disculpas por este dibujo tan complicado y letras chicas. Voy a intentar de explicar cuál es el sistema por la que se define el gobierno japonés de las medidas a tomar frente a la propagación. Ustedes ven la línea recta, casi horizontal, pero subiendo hacia arriba, subiendo hacia la derecha, en medio del gráfico. Eso es supone que es la capacidad del sistema médico. La capacidad de que el sistema médico puede atender a los pacientes de COVID-19. Otra línea, también verde, por abajo, es la línea que indica la capacidad de las medidas contra clúster que acabo de explicar. Bueno, lo que experimentamos en abril, mayo, es la oleada de la izquierda. El número de los pacientes ya superaba la capacidad de aquel entonces, aquellas semanas, la capacidad médica del país. Así que para evitar la mayor propagación, como se indica en la línea punteada roja, se puso la declaración de emergencia y se puso las medidas de restricción de las actividades escolares, económicas, sociales, para contener la propagación. Por supuesto, este costó muy seriamente en términos económicos. Ayer se anunció la estadística de crecimiento económico del PIB, Producto Interno Doméstico, de abril a junio. Y el crecimiento económico neto anualizado registró un negativo de 27,8%, casi 30% de contracción. Así que estas medidas no son las medidas que podrían tomar varias veces al año. Bueno, una vez controlada el nivel por debajo de la capacidad de medidas contra el clúster, se procura prevenir el rebote con enfoque a clústeres y procurando el nuevo estilo de vida. Ese nuevo estilo de vida es algo que estamos esforzando para elaborar, para formar. Distanciamiento social, andar con barbijos,
nuevos protocolos. Se establecieron protocolos en más de 100 rubros de actividades comerciales en Japón para poder recuperar las actividades económicas, previniendo el contagio. Cuando ocurre el rebote, otro rebote, como es ahora, se considera la necesidad de tomar medidas de nuevo para contenerlo. Sabemos que durante estas semanas, desde estos meses, casi 6 meses, aprendimos mucho de la característica de esta enfermedad. Así que sobre el conocimiento de esta epidemia, ahora estas semanas podemos elaborar criterios para tomar medidas. Hace 10 días, el 7 de agosto, el Consejo de Gobierno anunció los criterios concretos con índices numéricos de referencia para juzgar la necesidad de las medidas restrictivas. Son 6 puntos. 1, la tasa de ocupación de las camas de hospital. 2, número de los pacientes en proporción de la población. 3, el porcentaje del resultado positivo del testeo PCR. 4, número de nuevos confirmados en proporción de habitantes. 5, comparación del número de contagio entre las 2 semanas anteriores. 6, la porción de contagios de origen no identificable. Así que se juzga la necesidad de tomar medidas. ¿Qué medidas hay que tomar? Con referencia a estos datos. Bueno, así son las medidas, son las experiencias, son las ideas que estamos tomando. La idea principal que existe como la base de la estrategia japonesa contra COVID-19 es que hasta que contemos con una vacuna o un remedio decisivo para curar la enfermedad, no es posible extinguirla, por lo cual es imprescindible tratar de controlar la propagación al menor nivel posible, mientras que reanudar las actividades económicas gradualmente. Bueno, hasta aquí nuestra experiencia con COVID-19 y voy a explicar un poco de la experiencia, el sistema y experiencia en el sistema judicial del Japón. Bueno, como una parte introductoria, voy a explicar un poco cómo es el sistema global del sistema judicial del Japón. Japón es un país con el territorio de 380.000 kilómetros cuadrados de superficie, algo equivalente a la provincia de Buenos Aires e Entre Ríos juntos. Y ahí habitan 135 millones de habitantes. Japón no es un sistema federal, por lo cual, diferente tal vez al sistema argentino, el sistema judicial tiene su forma comparativamente sencilla. Como ven en este gráfico, bajo la Corte Suprema, tanto en proceso penal como proceso civil, se establece 8 tribunales superiores y 50 tribunales locales o distritales. Este es el eje principal de las cortes. Y en adición de eso, son 438 tribunales sumarios, que son los que tratan los pleitos civiles de menor cantidad de valor y los procesos penales con multas o penas menores.
El tribunal sumario también tiene función de arbitraje en casos civiles. Los tribunales de familia, que son 50 en Japón, tratan casos civiles relacionados a asuntos familiares, así como los casos delincuentes de los menores de edad. Esta es la estructura básica del sistema judicial. Todos los casos judiciales son tratados dentro de este sistema. Procesos civiles, penales, laborales, administrativos, constitucionales, todo. La Corte Suprema es formada de 15 jueces y cuenta con un gran tribunal donde participan todos estos 15 jueces y 3 tribunales menores en los cuales cada uno de ellos se encargan 5 jueces. La jurisdicción de Corte Suprema es bastante restringida. No se traen todos los casos a Corte Suprema, solo se encarga de asuntos que tienen que ver con la interpretación de la Constitución, interpretación de las fuentes legales como leyes y jurisprudencia. Frente a la propagación del COVID-19, la Corte suspendió los procesos de algunos casos civiles por 4 semanas en abril y mayo, con excepción, por supuesto, de los casos de urgencia, como confiscación provisoria, disposiciones provisorias, casos de violencia doméstica y casos de habeas corpus. De los casos penales se suspendió algunos procesos, excepto también por los casos que requieren urgencia, tales como la excarcelación. En el tribunal, se toman las medidas como es universal de ventilación, distanciamiento o desinfección. Y los paneles acrílicos se pusieron entre las bancadas, las sillas de la bancada. Así son las medidas tomadas en los tribunales. Y también tengo entendido que en Argentina está en discusión la modalidad de proceso judicial virtual. Se podría decir que la medida muy fuerte a la pandemia será el proceso judicial de modo virtual. En Japón, en 2018, o ya antes de la pandemia, el gobierno puso el tema de digitalización del proceso civil como una parte de la política integral nacional y desde entonces viene estudiando el sistema de digitalización en las 3 dimensiones, es decir, el archivamiento de documentos, administración de proceso y el manejo de la corte. Por hoy, actualmente está en práctica en tribunales locales el procedimiento civil de modo virtual para las sesiones preliminares de identificación de asuntos litigiosos. Para mayores aplicaciones en el proceso, tales como la formulación de acusación o alegato oral, de modo virtual, se considera que es necesario una enmienda de Código de Procedimientos Civiles y por eso se está trabajando en este sentido. Se pretende completar todo este proceso de digitalización del proceso judicial para el año 2023. Bueno, hasta aquí la situación en el sistema judicial. Bueno, para concluir, quisiera extender el tema un poco
a la perspectiva un poco más amplia. Hoy día, todos los países dedican sus esfuerzos a las medidas contra la pandemia. Y esta lucha y las consecuencias económicas va a significar un desafío enorme para la formación de nuestra comunidad en el futuro. A nivel global, con esta pandemia le coincide un dinámico histórico en la agenda internacional. Estamos ante un cambio de balance de poder global y la pandemia constituye un impacto enorme en este contexto. Por eso, creemos que estamos en el proceso de diseñar juntos una nueva orden internacional y un nuevo estilo de vida. En este contexto, hay que enfatizar, para liderar esta lucha contra la pandemia, lo imprescindible es sostener el apego a los valores fundamentales que está globalmente compartido, como la libertad, democracia, derechos humanos, imperio de ley, etc. También está comenzando discusiones para diseñar una nueva forma de nuestra vida. Un mero ejemplo es que hoy, esta tarde, tengo tanto placer y honor de compartir este espacio virtual con todos ustedes para compartir nuestra experiencia frente a COVID-19. Pero si no hubiera esta pandemia, no habría llegado a considerar la organización de una ocasión como esta. Y ahora, en lugar de viajar a Morón, estoy dando esta conferencia desde el comedor de mi casa. Y técnicamente, aunque no sea de caso por el momento, este foro podría tener la posibilidad de escala global. Podría participar cualquier persona en el mundo. Esta es una, bueno, aunque estoy de acuerdo de que no sustituye completamente las reuniones, eventos presenciales, pero tal vez nosotros hemos descubierto una forma, una alternativa de intercambio intelectual académico. Y también el modo de teletrabajo está cambiando el estilo de nuestra vida. Bueno, también, como mencioné antes, voy a repetir que hasta que tengamos la vacuna, hay que continuar este estilo. Y va a ser una lucha muy larga. Y es un contagio todavía no muy conocido. Y no hay una receta única, no hay una receta de oro que se aplica a todas las partes del mundo. Pero por eso, a pesar de eso y por eso, lo más importante es compartir la experiencia con humildad, ¿sí? Y todos los aprendizajes que tenemos. Bueno, termino mencionando que tanto Japón y Argentina, muy afortunadamente, logramos evitar el colapso del sistema sanitario. Ese es un logro enorme. Y quiero aprovechar esta ocasión para expresar mi profundo respeto a todos los argentinos por esta solidaridad, por este esfuerzo para mantener este orden social y contener la pandemia sin llegar al colapso del sistema sanitario. Sé que se requiere mucha paciencia, mucha perseverancia, pero estoy observando estos meses que los argentinos, mis colegas argentinos, están logrando esta lucha. Pero, por supuesto, no nos permite euforia.
complacencia. Esta lucha va a continuar y estamos a todas a disposición para compartir con ustedes y cooperar con ustedes. Termino mi disertación expresando mi convicción de que Japón y Argentina juntos superaremos este desafío. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, estimado embajador. La verdad que es un placer escucharlo. Aparte, su español es realmente excelente. Seguramente ya se lo habrán dicho. No tengo por qué repetirlo, pero me parece que debía hacerlo. La experiencia que nos ha contado es muy enriquecedora y es muy importante para nosotros que alguien que, si bien está hoy cumpliendo funciones en nuestro país, ve desde otro lugar nuestra situación. Todavía hay gente que cree que lo que estamos haciendo no valió la pena. Yo entiendo de la desazón, del cansancio, que seguramente en Japón también habrán sufrido y deben seguir sufriendo, de la incertidumbre natural de estas circunstancias. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una para hacer. No sé si la tiene esa estadística, pero es importante tener presente los niveles de litigiosidad. A nosotros nos preocupa mucho el tema de la justicia y vemos una de las cosas que me llamó mucho la atención en un país que es líder total, cabecera total, punta total, es el extremo más desarrollado de la tecnología en el mundo, que su justicia no esté todavía en vías de desarrollo del sistema tecnológico. Y nosotros, que somos una provincia del sur del hemisferio, con una tecnología siempre importada de otro lado, últimamente más que nada de China, tengamos ya muy avanzado un sistema de presentaciones electrónicas, como se le llama acá, que es un sistema de expediente virtual, que válidamente nos ha permitido trabajar con muchas limitaciones, porque no estaba totalmente terminado, pero tenía un avance bastante importante en cuanto al esquema civil, comercial, y ahora se incorporó el penal. ¿A qué obedece? Quizás sea porque el grado de litigios en Japón sea menor, porque me habló de una cantidad de juzgados por una población tan enorme que me llama la atención. Si nosotros tuviéramos esa población, necesitaríamos 10 veces más esa cantidad de juzgados. De hecho, es así la cantidad que tenemos. Y la segunda es si hay una cultura muy importante de la oralidad, o sea, si todo es muy oral, muy presencial, donde el sistema informático atenta un poco con esto, porque los sistemas informáticos tienen un efecto de validación de las personas, ¿no? De cómo hacer para saber si esa persona que está del otro lado de la pantalla es o no es. Si hay medios técnicos para eso, siempre todavía siguen siendo un poco inseguros. No sé si fui claro con la pregunta, si no, la repito. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, voy a intentar. En cuanto a la legitimidad, sí, hay un dicho que en Japón hay menos casos contenciosos, menos casos civiles. Pero una cosa es que sí, la gente prefiere, se debe por una parte al aspecto cultural. Sí, quieren solucionar problemas sin salir al público. Así que, como mencioné, una función muy importante de estos tribunales sumarios es, en lugar de dar juicio, declarar ganador y perdedor, se pone a arbitración. O sea, se pone en una mesa redonda las dos partes y una persona de la corte para juntos discutir y procurar encontrar una solución. Esto es un proceso muy importante
que es una función muy importante que tiene este tribunal sumario. No tengo el número para comparar con el caso de Argentina, pero eso es cierto. Que yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad estudiando el derecho, y recuerdo que hubo este tema. Y recuerdo que el profesor no tenía una respuesta clara para explicarlo. En este caso, muy a menudo se huye, ¿no?, al aspecto cultural, pero debería de haber alguna explicación de este entonces. De digitalización del sistema judicial. No se limita, bueno, tengo que confesar que no se limita solo al sector judicial, que Japón está atrasado en la digitalización del sistema social. Durante esta pandemia y varias medidas tomadas, lo que aprendimos mucho, lo que aprendimos tal vez más que nada, aparte de lo epidemiológico, es cuánto somos atrasados en cuanto a la digitalización de la sociedad. Por ejemplo, para responder a esta contracción económica, el gobierno se puso varias medidas financieras para que la gente de PYME, los monotributistas puedan aplicar para subsidios del gobierno. También el gobierno decidió distribuir un poco más de $900 para cada individuo de la nación. Pero la confusión que ocurrió después era enorme. Tardaron no semanas, sino meses en terminar la distribución de estas. ¿Por qué? Porque prepararon el sistema digital, sistema para aplicación, pero lo que pasa es que por muchos errores que hay en la aplicación, el sistema no funcionó bien. Entonces terminaron solicitar a los aplicantes a presentar su aplicación de nuevo por fax. Ese es un episodio que prevaleció bastante en las noticias del Japón. Y hoy en Telenoticias un economista comentaba que precisamente ese aspecto es algo que desde aquí para adelante nosotros todos hay que poner en énfasis. Para la recuperación económica, esta digitalización es algo que nos falta, y con la mayor inversión concentrada en este aspecto se puede esperar el mayor mejoramiento de la productividad de la economía. Así que usted es correcto. Sí, estamos muy atrasados. Realmente llamativo. Bueno, no sé si el mal del otro consuela a los locales, pero bueno, por lo menos nos quedamos más contentos de que en todo no somos tan desastrosos, que hay algo en que estamos un poquito más avanzados. Hay una pregunta por ahí, si querían hacerle, vi la doctora Zumbo, me parece que hizo una consulta respecto del sistema del Tribunal de Disciplina, del Tribunal Superior, mejor dicho, de la Corte Suprema. Yo la leí, si te parece bien, Jorge, la comento. La pregunta tiene dos partes. Una es si este sistema de 15 jueces que tiene la Corte Suprema es así desde el comienzo, de la última reforma constitucional, o cuánto tiempo hace que existe, y si el acceso a la justicia
Justicia de la Corte Suprema, además de estar restringido por temas, tiene un alto costo en lo económico. Si es muy caro llegar a la Corte, si es muy costoso llegar a la Corte de Japón, a la Corte Suprema, ¿no? A la última instancia. Bueno, sí, en cuanto a los jueces, el sistema es que los 15 jueces vienen de varias áreas de profesión. No todos necesariamente son jueces de carrera. Ahora no, pero antes, por muchos años, hubo un diplomático también. Y hay juez de origen de abogado, hay jueces de origen de sector privado, o sector privado de sector académico, y son designados por el gobierno, por el gabinete, por el poder administrativo. Y el sistema de chequeo de su comportamiento es el voto popular. En la primera ocasión de las elecciones de Cámara Baja, después de su nominación, se pone digamos, un tipo de referéndum del voto popular. Y después de eso, cada 10 años, todos los jueces se ponen a la prueba del voto del pueblo, de los electorados. Prácticamente eso nunca funcionó para dimitir a un juez. Pero como un sistema de chequeo está funcionando de esta manera. Y este sistema se estableció con la Constitución que se aprobó en 1946, después de la Guerra Mundial. Y sobre el costo de llegar hasta la Corte Suprema, pido disculpas, no tengo cifras, no tengo datos. Perfecto. Jorge, no sé si hay alguna otra pregunta más. No estoy viendo. Hay una que la contestaste vos directamente porque ya la había contestado el embajador. Hay muchas felicitaciones de toda naturaleza, hasta en su idioma. Omedeto gozaimasu, le dicen. Espero que esté bien dicho y espero que el traductor de Google no haya mentido y que eso sea felicitaciones. Gracias. Porque en Argentina japonés lo manejamos perfectamente, señor embajador, como usted el sabrá. Doctor Roberto, se me escapó el apellido, que está presente. Sí. Y yo no lo puedo decir tampoco porque me figura Roberto nada más. Claro, por eso es que no me puedo acordar, porque lo estoy viendo con el nombre no Roberto solamente. Ahora me voy a acordar. Estuvo dando clases en Japón muchos años, por eso es que él tiene buen manejo del idioma y aprovechó de darse el lujo de saludarlo. Bueno, de Domingo es el apellido del doctor Roberto de Domingo, que ahí está cabeceando y diciéndonos que, bueno, que él es el que mandó el saludo en japonés. Habla muy bien japonés, así que ya sabemos que la próxima vez nos va a oficiar de traductor para algún encuentro con algún otro especialista que nos quiera acompañar. Quiero aprovechar la oportunidad para decir que en esta charla están presentes autoridades de distintos institutos, organizaciones, inclusive hay profesionales de otra ciencia, como la licenciada Cesio, que además es psicóloga, tenemos especialistas en temas educativos, consejeros del colegio, como la doctora Belén López, el secretario del colegio, que es el doctor Alberto Pachila, el vicepresidente primero y el vicepresidente segundos, el doctor Moreto y el doctor
Juan Antonio Navarro González, que en ese orden, o el inverso en realidad es. También está el señor tesorero, que nos acompaña. La que hizo la pregunta sobre los tribunales superiores es la doctora Zumbo, que además es miembro dentro de un tribunal de familia. Bueno, y no sé si alguna persona se me escapa, el doctor Cetrángolo, que además de docente también participa dentro de las autoridades del colegio. Bueno, todo el mundo está muy contento y muy feliz y ha participado a todo nivel en esta reunión, y por eso habla de la calidad de la exposición, que fue realmente excelente, muy clara, y nos abrió, como dicen aquí, nos abrió la cabeza, ¿no? Porque vimos otra visión. Estamos acostumbrados a escuchar la visión argentina, que por supuesto tiene algunos puntos en común, de nuestros epidemiólogos, de nuestros políticos, de nuestros dirigentes, pero escuchar a una persona de una dirigencia, una responsabilidad de otro país, ya digo, tan querido como es Japón para nosotros, es para nosotros muy importante, así que más que agradecido. Yo le doy la palabra a Kevin, si quiere consultar o decirnos algo. Bueno, Jorge, nuevamente agradecerle a todos los presentes, al señor embajador, a las autoridades, agradecerle también a algunos presentes que estoy viendo en pantalla, al doctor Claudio Galdi, secretario de la Justicia Federal de Morón, agradecerle al licenciado Gustavo García Sáiz, que es jefe de gabinete del área de Relaciones Internacionales de la legislatura porteña, agradecerle a todos y todas las presentes que hicieron posible este encuentro, y como dije antes, Jorge, poder que este sea el puntapié inicial para que nuestro querido colegio entable una relación a futuro no solamente con la Embajada de Japón, sino también con el país, para poder, en otro contexto, poder avanzar en cuestiones de hermanamiento y en fortalecer las relaciones institucionales con Japón. Así que agradecerle a las autoridades presentes, a los colegas que nos acompañan en esto, y agradecer la oportunidad de que dentro de estas charlas también se puedan incorporar distintas personalidades que no son colegas necesariamente, porque, bueno, como lo hablamos en su momento, de poder generar este espacio amplio y plural para poder brindarle este tipo de charlas y este tipo de beneficios no solo a los colegas, sino al resto de la comunidad. Así que gracias, embajador, gracias, presidente, por el espacio que nos diste a los que formamos parte de esta comisión también. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Frega. Gracias, doctor Lío y todos los integrantes del colegio. Y para mí ha sido una experiencia muy preciosa exponer lo que tenemos. Y agradezco su interés y agradezco su amable acogimiento. Los agradecimos somos nosotros, y como usted dijo, quizás esta pandemia nos enseñó a cómo podemos interrelacionarnos por este medio y cómo podemos acercarnos más en un mundo que cada vez está más cerca. Esa es la verdad. Nosotros recogimos en nuestra historia gente de todo el mundo, la acogimos aquí físicamente, ahora tenemos la oportunidad de interrelacionarnos de otro lugar, así que muchísimas gracias, y a todos los presentes, y bueno, lo liberamos, estimado embajador, y liberamos a toda la gente para que sigan con sus actividades, y agradecerles este notable y gran esfuerzo. Muchas gracias. Un aplauso para Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un aplauso a la distancia. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias a usted.